Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ade Saldaña Gil. En este video voy a dar mi opinión sobre los gobiernos que han marcado la vida de mis familiares y también voy a dar una opinión sobre los últimos dos presidentes de Colombia, Iván Duque y Gustavo Petro. No soy una experta en la política, así que todo lo que comparto es a base de periódicos, fuentes informativas y conversaciones con mi familia. Bueno, yo entrevisté a dos familiares míos, los cuales fueron mi abuela y mi papá, en el cual mi abuela me habló sobre el gobierno que vivió, que fue el de Misael Pastrana Borrero, en el cual, según lo que investigué en este tiempo, pasaron muchas cosas como reformas, crisis, avances en la educación y violencia. Le pregunté qué impacto tuvo en su vida y dijo que afectó en lo económico y en la educación. Eso me ayudó a entender que las decisiones de un presidente no solo se quedan en la política, sino que también llegan a la vida diaria de la gente. Bueno, como profesores, trabajadores y familiares. Voy a hablar sobre los dos presidentes, Iván Duque, que estuvo desde el 2018 hasta el 2022, y Gustavo Petro, que estuvo desde el 2022 hasta la actualidad. Voy a hacer una comparación entre estos dos presidentes. Voy a hablar tanto de las cosas positivas como las cosas negativas de los dos mandatos. Voy a comenzar con el de Iván Duque, en el cual sus cosas positivas fue que realizó un programa de emprendimiento juvenil y apoyó a algunos sectores de tecnología, y su gobierno se manejó a la llegada de muchos inmigrantes venezolanos. Y las cosas negativas fue que hubo protestas sociales en el 2021 por inconformidades con las reformas y el manejo de la pandemia, además de críticas por la falta de conexión con la gente, y también hubo una protesta llamada el Cacerolazo en el 17 de octubre del 2020, en el cual era que cuando estábamos en pandemia sucedió que las personas salían con sus ollas, y por eso fue que le llamaron el cacerolazo, porque las personas salían con sus ollas a tocar toda la noche. Y la más fuerte, si no estoy mal, la fecha fue el 17 de octubre del 2022. Perdón, corrijo, del 2020. Bueno, y de Gustavo Petro, las cosas positivas ha sido que ha intentado impulsar cambios en la salud, educación y transición energética. También busca la paz total. Y cosas negativas, sus propuestas generan mucha división, ya que no muchas personas están de acuerdo con ellas. Han tenido problemas han tenido problemas con el Congreso que apruebe ciertas reformas, y a veces sus declaraciones crean polémicas que generan incertidumbre. Bueno, para mí lo personal es que yo no me voy ni por Gustavo Petro ni por Duque, sino que yo me quedo entre los dos porque pues ambos han tenido aciertos y errores. En lo personal pienso que pues no es un gobierno perfecto, no hay gobierno perfecto, y que lo que importa es que la gente pueda opinar y participar para decir, no es para decir nuestro presidente. No me voy a ir por ninguno de los dos, ya que me parece que pues los dos han tenido situaciones que no me agradan y otras que sí. De este trabajo aprendí que hay que investigar sobre la historia, y escuchar a la familia ayuda a entender mejor cómo nos afecta la política, ya que nos damos cuenta de la importancia de investigar nuestra historia y cómo hemos llegado hasta aquí. También entendí que los gobiernos no solo deben de verse por lo que prometen, sino también por lo que realmente logran hacer y cómo impactan en la vida de las personas. Lo importante no es quién lo gobierne, sino que la sociedad tenga espacios para exigir, contribuir y apoyar para tener un mejor país. Bueno, me encuentro con mi abuela, le voy a hacer unas preguntas sobre cuál ha sido el gobierno que más le ha marcado a ella en la vida, y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En qué gobierno vivió usted una experiencia que lo marcó y por qué? En el gobierno de Misael Pastrana Borrero. eh, Me marcó y nos marcó mucho porque fue cuando se inició el M-19, el grupo guerrillero M-19 decidió salir al mundo y hacerse notar, y para hacerse notar hicieron una toma de una embajada donde se estaba realizando
una reunión de embajadores de todos los países. Ellos fingieron estar jugando un partido de fútbol en una zona verde cercana y la policía no le vio problema. Los dejaron hacer su partido, pero eso era mientras llegaban los otros compañeros con armas, se tomaron la embajada. Eso fue un caso muy sonado porque eran los embajadores y eso es muy delicado. Fue el inicio de una época dura, inicio de una nueva forma de violencia donde nos sentimos muy inseguros. Pocos días después, ellos asesinaron a un líder sindical, José Raquel Mercado, y nos marcó mucho porque su hija vivía cerca de nuestra casa y el cadáver de su papá lo encontraron a pocas cuadras de allí. Entonces eso hizo que viviéramos con miedo, con temor de salir. Ya no empezó a perderse la tranquilidad de la que veníamos disfrutando antes. Listo, entonces la segunda pregunta es, ¿qué cambios positivos o negativos recuerda de ese presidente? Bueno, este presidente tuvo cosas buenas como el Código de Recursos Naturales, primero en su género y fue muy importante a nivel mundial. Eh, algo negativo fue la duda que hubo siempre sobre su elección, porque siempre se dijo que había habido fraude en su elección como presidente. Eh, Otro cambio positivo, algo positivo que él hizo fue fomentar el ahorro, que no estaba tan arraigado, pero comenzar a fomentar el ahorro en los colombianos fue bastante positivo. Eh, un aspecto negativo fue su falta de carácter en la toma de decisiones. Siempre dudaba mucho y no se veía firme y seguro. Tercera pregunta, ¿cómo afectó eso a su familia, su trabajo y su vida diaria? Bueno, todos estos cambios siempre afectan mucho eh, porque se empezó a vivir con más cuidado, empezó a generarse el temor, eh, se crea una desconfianza hacia las instituciones muchas veces y se generan otras positivas en la parte económica, porque al fomentar el ahorro, incentivar el ahorro, hace que vivamos con otra proyección y que nos veamos pensando ya en futuros, en progresos, en realizar nuevos cambios. La vida diaria, claro que se afectó bastante y hace que cada vez tengamos que ser más cuidadosos y estar siempre preparados para lo que pueda venir en el futuro.
Listo, entonces la cuarta pregunta es, ¿cree que los gobiernos escuchan realmente a la gente? Los gobiernos en general, una vez que se han posesionado, comienzan a olvidar todas sus promesas políticas, todas sus promesas de campaña. Eh, no creo que escuchen a todo el mundo, escuchan en parte. Y claro, a veces tienen buenas intenciones, pero no siempre se puede lograr porque lo que dice el presidente, lo que opina el presidente, siempre tiene que ser aprobado. A veces el presidente propone cosas buenas y otras que otras veces proponen lo que no debe de ser, que favorece solo a unos pocos o a sí mismo únicamente, pero no al pueblo en general. Así que no siempre se escucha muy poquito muchas veces. Y como última pregunta es, ¿qué consejo le haría a los jóvenes para entender mejor la política? Bueno, para poder entender la política, primero hay que estudiarla, estudiar a conciencia, ser objetivo sin dejarse llevar por extremos, porque lo que más jala a los jóvenes son los extremos. Se les prometen y se les pintan cosas muy hermosas a los jóvenes que luego no se cumplen. Eh, Se aprovechan mucho de la juventud, de la falta de experiencia, de la emocionalidad del joven para llevarlo al- a fines a veces no tan buenos ni tan sanos y que muchísimas veces los jóvenes salen y apoyan lo que no debe de ser. Realmente siempre deben de enfocarse más en realidades, más en bases firmes, sin dejarse llevar, como dije antes, de extremos ni tan derecho ni tan izquierdo. Hay que leer, conocer todas las posturas e ir tomando posición sin dejarse influenciar tanto de algunas personas que hacen unas campañas realmente eh, tratando de envolver a los jóvenes, no dejarlos pensar libremente. El joven debe por eso de estudiar. Bueno, ahora me encuentro con mi papá y le vamos a hacer las mismas 5 preguntas que le hicimos a mi abuela para saber cuál fue el gobierno que a él más lo marcó en su vida. La primera pregunta es, ¿qué gobierno vivió usted y qué experiencia lo marcó y por qué? Pues a mí el gobierno que más me vivió, que más difícil fue el de Gaviria, porque fue la época de Pablo Escobar y fue la época de la violencia prácticamente en nuestro país y que fue una época difícil porque ponían bombas en todo lado y fue como para mí el que más me marcó, ¿Y por qué? precisamente porque fue violento, porque fue algo que nos desplazó muchísimas personas de muchísimos lugares. Listo. Como segunda pregunta es, ¿qué cambios positivos o negativos recuerda de ese presidente? Pues de pronto la parte positiva dentro de ese gobierno, que se creó la extradición, que fue algo que frenó un poco lo que era la violencia. Aquí estuvo muy marcado, digamos que dos carteles, el cartel de Medellín y el cartel del Valle, y esos dos carteles gobernaban prácticamente que todo. Y todo empezó precisamente por la guerra entre ellos dos. Y pues el uno por querer tener más y el otro por querer tener menos, él creó, dentro del gobierno de él se dio lo que se conoce como la extradición, que era
coger a los bandidos, digamos, en este caso, que si llegaban a coger a Pablo Escobar, lo extraditaban a Estados Unidos y que la justicia de Estados Unidos, bajo la ley de ellos, los, los juzgara. Y ya después de terminar su condena en Estados Unidos, supuestamente venían a terminar lo que hicieron aquí en Colombia. Entonces, pues muchos de ellos crearon eso. Pablo Escobar, de hecho, mató muchísimas personas o dirigentes políticos muy buenos, precisamente porque estaban de acuerdo con la extradición y eran los que le estaban haciendo el contrapié a lo que era el narcotráfico en Colombia. Negativo, pues que le faltó un poquito más de peso para ir no solo en contra de, digamos que de los narcotraficantes, sino pues de la guerrilla y muchas situaciones, porque de ahí se desprendieron otras cosas más. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo afectó eso a su familia, su trabajo y su vida diaria? Pues de pronto que mi familia no ha sido una familia muy pudiente, entonces digamos que en esa parte no nos afectó en la parte de estar miedosos por algún secuestro, por alguna situación, pero sí afectó muchísimo la parte de no poder estar tranquilos porque uno podía desplazarse a algún lugar o uno la zozobra de que en cualquier lugar, en cualquier momento estallase una bomba y todas estas situaciones. Dañó muchísimo la parte económica porque pues el trabajo no era igual, uno prácticamente que no, vivía uno con miedo todo el tiempo, prácticamente, y ese miedo hacía que uno no quisiera salir a la calle, que uno no quisiera, pues, interactuar con otras personas porque no sabía con quién estaba hablando. Y pienso que eso fue, y a nivel económico, pues, prácticamente que ellos manejaban todo y todo estaba manejado por el narcotráfico, entonces, pues, tomaban las decisiones en muchas cosas y eso afectó mucho a la economía del país. La cuarta pregunta es, ¿crees que los gobiernos escuchan realmente a la gente? No, para nada. O sea, el gobierno, o sea, es que de un momento para acá la política se convirtió en una situación inmanejable porque anteriormente habían solo dos partidos políticos. Existían los, como eran los conservadores y los liberales, que en un momento que ahí también partió mucho la violencia de Colombia, porque fue antes de, digamos que Pablo Escobar, hubo una violencia bastante dura, que fue, digamos que se le conoce como la Colombia amarga por los partidos políticos. Entonces, digamos que si había un partido político, ganaba un presidente liberal, todos tenían que decir que eran liberales o si no, había ciertas situaciones. O si era conservador, todos decían que era conservador. Nadie decía la verdad de qué partido era, simplemente porque no lo mataran, porque así sucedió. Hubo una matanza que se conoce como la matanza de las bananeras, que mataron muchísima gente, y de ahí sucedió lo que se conoce como la Colombia Amarga y la creación de lo que fueron las guerrillas, porque supuestamente las guerrillas iban a luchar por un pueblo. Los gobiernos nunca escuchan al pueblo, porque si escucharan al pueblo, hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, ustedes los jóvenes tienen unas ideas súper interesantes y que si ustedes los escucharan o lo escucharan a uno, pues sería interesante. Pero ellos plantean unas ideas para, digamos que trabajar la mente de las personas y el que crea el proyecto, pues votará por esa persona, pero ningún gobierno piensa en su país, porque si pensara en su país pensarían que todos estuvieran bien y no generar esa situación de dividir, que los ricos, que los pobres, que estos, que los otros, porque eso es lo que están generando los gobiernos de un momento para acá. Como te decía, dos partidos políticos que se vieron como en, yo no sé ni cuántos hay hoy día, pero cada presidencia se genera otro partido, y eso ha hecho que la parte política se pierda. Anteriormente un gobernador no podía estar sino un periodo y tenía que esperar 4 años más. Ahora se reeligen y reeligen y eso ya genera un vicio económico y todo lo que estamos viviendo hoy día. La política hoy día, para mi concepto y para mí, no tiene credibilidad. Para mí los políticos son las personas que les interesa solo llenar sus bolsillos para después de terminar su periodo estar viviendo bien, pero muy pocos han hecho algo por el país. No estoy diciendo que ninguno. Hay algunos buenos presidentes que han pasado por este país, como hay otros que, Dios mío, han dañado todo. Quinta pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes para entender mejor la política? Desafortunadamente, y tengo que decirlo con tu respeto y con el respeto de muchos jóvenes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día viven el momento, pero no han vivenciado el pasado. Y dicen por ahí que quien, digamos que, ¿cómo es? Hay una frase que dice que quien es esclavo, quien no conoce su pasado es esclavo de su presente.
porque desafortunadamente muchas cosas de las que hay hoy día vienen de situaciones anteriores. Hoy día tenemos un presidente que antes de ser presidente fue militante de un grupo que hoy día ya no existe, un grupo guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia, bueno, un montón de situaciones los jóvenes hoy día no entienden esa parte, los jóvenes de hoy día les dicen, veas que los malos son estos y se van por ese lado. Juzgan a muchas personas, yo veo que aquí hay un político cuyo nombre no voy a mencionar por si no me pagan por las cuñas, pero sí hay un político muy bueno que hizo muchísimo por el país y hoy día lo tallan de todos los males que hace. Y me parece que los jóvenes hoy día deben de saber que ellos pueden gobernar el mundo, diría yo, pueden tragarse el mundo entero, porque ustedes la tecnología los ha ampliado muchísimo, pero el error es ese, que muchos de ellos no viven su realidad. Y la realidad está en las calles, en los barrios, en las ciudades, en el país, en muchísimos lugares. Y hoy día uno podría estar decir estoy bien, pero fuera de este espacio hay mucha gente que no está bien. Y relativamente a los jóvenes les diría es, tienen muy buenas ideas, son maravillosos, pero desafortunadamente los jóvenes de hoy día mm, no proponen. Hay muy pocos jóvenes que proponen. Los jóvenes de hoy día lo único que quieren es ser un youtuber, un influencer, ganar dinero fácil y relativamente hay que saber que para trabajar hay que, digamos que para llegar a tener lo que uno quiere hay que trabajar, es la situación. Y me parece que los jóvenes de hoy día creen que todo es así, rápido, porque así no lo han hecho ver. Digamos, hoy día muy pocas personas andan con un billete en el bolsillo porque andan un celular billete. ¿Cuánto es? Aquí, David Plata. Y me parece que se está perdiendo muchísimo de situaciones que son reales. Tú compras una casa con dinero, no con un celular. Yo lo veo así. Entonces pienso que los jóvenes deberían de saber que la tecnología los puede llevar muy lejos, pero que les hace falta proponer ideas y la cabeza de las personas tiene muchas cosas grandes. Los jóvenes, ustedes los jóvenes tienen cosas maravillosas. O sea, pienso que ustedes, vuelvo y les digo, ustedes pueden frenar muchísimas cosas, pero desafortunadamente se están dejando llevar por otras. Y ustedes los jóvenes tienen cosas grandes, maravillosas. Yo la otra vez que tuve la oportunidad de estar en algún espacio en tu colegio, escuché muchísimos de tus compañeros proponer unas ideas, entre esas la tuya, y me parece que si ustedes se les escuchara más, serían excelentes, excelentes porque tienen cosas maravillosas. Yo sé que los jóvenes deben de hablar, no callar, y hoy no jóvenes no hablan, callan o pues para lo que debe ser, porque ustedes son el futuro de este país. Yo ya, digamos que vengo recogiendo mis pasos, ustedes los jóvenes están creciendo, entonces ustedes deben de saber que ustedes construyen lo que quieren vivir más adelante. Y pienso que hoy día hay muchísimos jóvenes súper buenos, súper buenos. Y me parece que ustedes deben de empaparse un poquito más de la política, pero hacia ayudar a la sociedad y es lo que falta. Hoy día nos descuidamos los unos a los otros. Pandemia nos cambió. Pandemia nos sacó la parte buena de nosotros, sino la parte negativa de nosotros. Porque yo pensé que la gente iba a ser más sensible y saber que en cualquier momento se podía morir, pero ahora cada uno maneja su propio beneficio. Entonces, pues, ustedes los jóvenes tienen muchísimas cosas para dar, pero digamos que yo le podría decir que es una sociedad que están dormidos frente a una pantalla. Y si se salen un poquito de la pantalla y muestran todo lo que tienen, son maravillosos, porque ustedes hoy día van más avanzados que uno. Yo no tuve la oportunidad de la tecnología que tienen hoy día ustedes, pero pienso que fue una época bonita y ustedes hoy día poco interactúan porque interactúan con un celular. Entonces pienso que los jóvenes deberían de vivir más, sentir más y vivenciar más lo que tienen a su alrededor.